Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Boom, boom, boom. Se oyó el sonido de explosiones. El campo de batalla se convirtió en un mar de fuego. Las llamas rojas y profundas alcanzaban varios san de altura mientras escupían y danzaban. Las dos personas envueltas en el fuego no podían verse. De repente, en medio del mar de fuego, aparecieron varios copos de nieve. Una figura borrosa emergió del mar de fuego. Salió paso a paso. La figura borrosa se volvió más sólida. ¿Quién era? Todos no pudieron evitar estirar el cuello y dejar de respirar. Hasta el más tonto sabía que quien salía era el ganador de la batalla. La lluvia de fuego que cayó al final bloqueó la visión de todos. La imagen que quedó grabada en sus ojos fue la de esa gigantesca espada llameante hecha de agua, que se movía de abajo a arriba, cortando hacia Chao An. ¿Le dio? ¿Cuál fue el resultado? Parecía que había llegado el momento de que todo se revelara. La figura negra que emergía del mar de fuego era aún más sólida. Finalmente llegó al borde del mar de fuego. No se detuvo y avanzó. Una figura descalza, de color dorado oscuro y ligeramente quemada por el sol, salió del mar de fuego. El cielo estaba despejado y la cálida luz del sol llegaba hasta el suelo. El clima de luna del cielo Jie era agradable. Aunque llovía a raudales, los días soleados predominaban en el año. Dongfu, ubicado en la montaña, estaba inusualmente concurrido. Los Xiu se iban y venían, con espadas, volando, montados en bestias lindo o controlando talismanes, reunidos allí desde todas partes. En la montaña Wukong, no muy lejos de Dongfu. Completamente desnudo, Suomo se sumergía en la bañera medicinal, solo con la cabeza fuera. De vez en cuando siseaba e inhalaba. Aunque esta vez había ganado, había resultado gravemente herido. Al salir del mar de fuego, se desmayó. Al abrir los ojos, descubrió que estaba sumergido en el líquido medicinal. Junto a la bañera, había una placa de sonido. La luz fluía sobre el disco de jade de la placa. Esto era algo que Suomo le había rogado a Xiao Guo que encontrara para él. Rápidamente se sintió atraído por el contenido de la transmisión de la tableta de sonido. Aunque los partidos de los últimos 2 días fueron buenísimos, tengo que decir que no se comparan con el primero. Me quita el interés. Maestro Su, ¿qué opina? Cierto. Pienso lo mismo. Los hechizos de los últimos 2 días fueron variados, pero nada fue tan asombroso como la actuación de Suomo en el primer encuentro. Sin embargo, tras analizarlo, hay muchas razones por las que todos tienen una impresión tan profunda de la pelea entre Suomo y Chao An. Exactamente. Una pelea clásica, naturalmente, necesita razones para ser considerada clásica. Como la enorme diferencia de poder entre ambos, el uso único de los discos de formación y las formaciones por parte de Suomo, etc., son razones por las que esta pelea será clásica. En esta pelea, los logros de Suomo con las formaciones y los discos de formación son el tema más discutido. Los profesionales ven la técnica, los aficionados el espectáculo. Yo no sé nada de formaciones. Maestro Su, usted es un experto en este campo y definitivamente vio más que yo. Venga, explíquemelo. La verdad es que no soy tan hábil. De hecho, presencié la pelea y me impresionó mucho. Quizás sea porque me interesan mucho las formaciones. Me impresionó mucho cómo Suomo usaba las formaciones y los discos de formación. Mucha gente se pregunta lo mismo. ¿Cuántos discos de formación lanzó realmente Suomo? Sí. Tenía ganas de hacerte esta pregunta. Si no lo hubiera visto mal, deberían ser 11 discos de formación. ¿Tantos? El primero que lanzó fue el disco de formación Confusión de Caminos. Después, los discos de formación que lanzó incluyeron la formación Lin de Tierra, la formación Oleada Dorada y la formación Reunión de Agua. Estos 3 formaron una formación de 3 cadenas. Todos deberían recordar las 3 cadenas azules que ataron a Chao An. Lo comprobé después. Es la formación de atar al dragón.
no está mal. La formación dorada que apareció al final fue la formación de manipulación del núcleo de fuego transmitido. Formó una doble cadena con la formación de manipulación del núcleo de fuego transmitido en el colgante de jade de Suomo en su cintura. Esos fueron solo 6 discos de formación. Jaja, esos 6 discos habían sido meticulosamente planeados. Pero la inteligencia de Suomo no se limitaba solo a eso, tenía 5 discos de formación con 5 formaciones primarias de reposición Ling. 5 formaciones de reposición de Ling primarias. Cierto. Suomo solo tiene cultivo de Suji. Su poder Ling no es tan profundo como el de Chao An, por lo que necesitaba reponerlo. Lo que todos deberían admirar es que lanzó los 5 discos de formación en lugares muy específicos. Básicamente, cualquier lugar al que pudiera acceder estaba dentro del área de las 5 formaciones primarias de reposición de Ling. Dentro de la tina medicinal, Suomo rebosaba de admiración. No sabía quién era el maestro Su, pero todos sus preparativos habían sido claramente vistos por esta persona. No pudo evitar sentirse un poco satisfecho. Escuchar a alguien elogiarlo desde la tableta de sonido, esa sensación no era solo buena. El dolor del fluido medicinal que penetraba en su cuerpo pareció disminuir. Al pensar en el Jinsi que había creado esta vez, su alma voló. Eres muy presumido, dijo Si-Feng Rong con frialdad, con el rostro frío. Dentro de la bañera, Suomo encogió la cabeza. Casi había olvidado que lo estaban interrogando. El líder de la secta, Xinyan Sibo, Yanle Sibo y el maestro estaban de pie en fila frente a su bañera medicinal, mirándolo fijamente. Este discípulo no se atreve, dijo con cuidado. ¿No te atreves? ¿Qué no te atreves a hacer? La voz de Si-Feng Rong se elevó de repente y preguntó, dime, ¿qué no te atreves a hacer? Suomo vio que la situación era grave. El maestro estaba realmente enojado, pero no sabía dónde había hecho algo malo, así que solo pudo hacer ruidos. Al ver a Suomo hacer ruido, el corazón de Si-Feng Rong se encendió. Mira qué dócil pareces. Eres el más escurridizo y rufián de todos los discípulos. Si no te arreglo, como tu maestro, me dejarás enredar en círculos. Suomo no entendía nada. En su interior, estaba aún más seguro de haber hecho algo malo. Pero había hecho demasiadas cosas que no estaban permitidas. Su amo le señalaba la nariz y lo regañaba, pero no sabía cuál era. Haber provocado al estoico maestro para que lo regañara de esa manera, lo que había hecho probablemente fue algo grave. Li Jingfen y Xiao Guo no se atrevieron a respirar desde un costado. Sin embargo, al final, contuvieron la risa. 2. Solo cuando Si-Feng Rong prácticamente había desahogado su ira, Pei Yuanran se destacó. Xiao Mo, habías comprendido la esencia de la espada en Lianqi, pero ¿por qué no nos lo dijiste? La voz del líder de la secta era suave y amigable, extremadamente cálida, pero sumergido en el fluido medicinal hirviendo, Suomo no pudo evitar estremecerse. A decir verdad, Suomo no le tenía tanto miedo a la maestra. Tenía un rostro frío, pero un corazón cálido. Aunque lo había regañado con severidad, estaba realmente preocupada por él. De los 4 ancianos, al que Suomo más temía era al líder de la secta. Este siempre hablaba con moderación, era amable y cálido, pero por alguna razón, Suomo siempre le tenía terror al líder de la secta que lo había traído de vuelta. Así que comprendía la esencia de la espada cuando estaba en Lianqi. Suomo se relajó un poco. No debería haber problema con eso. Este discípulo sintió en ese momento que, dado que la esencia de la espada no podía hacer Jinsi, no era tan práctico como ser un agricultor de plantas Ling. Suomo tartamudeó deliberadamente. El enorme patio estaba completamente en silencio. Al escuchar la respuesta de Suomo, a pesar de poseer el cultivo de Jindan, los 4 quedaron completamente atónitos. Se miraron fijamente, sin saber si reír o llorar. Xiao Guo, Li Jingfen y los demás se esforzaban por no reír tanto que les temblara el cuerpo. En realidad, durante mucho tiempo, esos habían sido los verdaderos pensamientos de Suomo. Por eso lo dijo con extrema naturalidad. Todos sabían cómo era Suomo. Alguien que se atrevió a arriesgar su vida para ir a la secta Lin Jing a robar talismanes. Era normal que dijera algo así. Haz Jinsi. Solo sabes hacer Jinsi.
Un día, el Jinzi te aplastará. Al oír que Suomo había desperdiciado su talento por una razón tan ridícula, Si Feng Rong se puso furioso. Valdrá la pena ser aplastado por Jinzi, murmuró Suomo por reflejo. En cuanto lo dijo, supo que era malo. El maestro y los demás tenían un oído muy agudo. ¿No se estaría metiendo en problemas? Cuando uno resulta herido, su autocontrol disminuye. Si Feng Rong estaba tan enojada con Suomo que todo su cuerpo temblaba, el dedo con el que lo apuntaba temblaba. El rostro de Yan le estaba lleno de impotencia. Un discípulo tan obsesionado con el dinero, pero su talento era tan bueno. Solo la expresión de Pei Yuan Ran era normal. Su tono seguía siendo muy cálido. Oh, si no recuerdo mal, aprendiste la escritura de la espada de agua y después de entrar en Suji. Entonces, antes de eso, ¿qué esencia de espada habías comprendido? Suomo se alarmó instantáneamente. Maldita sí. ¿Cómo se le olvidó eso? La escritura de la espada de agua li era una escritura que había ido a buscar a la sala de registros tras entrar en Suji. No imaginó que el líder de la secta, quien solía ser discreto, lo habría notado tanto al cultivar la escritura de la espada de agua li. Si el líder de la secta encontró a Pu Yao, Suomo estaba extremadamente asustado. Se sentía más nervioso que nunca, con el corazón en la garganta. Tragó saliva y dijo vacilante, ¿es la esencia de la espada del dragón de hielo de Sibo? Esto era algo que sin duda no podría ocultar. Si mentía y el líder de la secta le obligaba a demostrarlo, sin duda cometería un desliz. Dos puntos de luz fría se iluminaron repentinamente en los ojos entrecerrados de Xinyan. Los otros tres no esperaban la respuesta de Suomo. Incluso Pei Yuan Ran se quedó paralizado, atónito. Oh, sácalo para que lo vea tu Sibo, dijo Yan apresuradamente. ¿Cómo era de esperar? Suomo reprimió el terror en su corazón y emitió una esencia de espada de marea. Era extremadamente débil, pero la frialdad que contenía era sin duda la esencia de la espada del dragón de hielo. ¿Dónde lo aprendiste? El líder de la secta Pei Yuan Ran miró a Suomo con ojos llameantes. Los otros tres ya habían reaccionado. Xinyan nunca le había enseñado a Suomo la esencia de la espada del dragón de hielo, y los registros se habían abierto hacía poco. ¿Cómo encontró Suomo la escritura de la espada del dragón de hielo cuando estaba en Lianqi? Los ojos de los cuatro eran cegadores. Suomo sintió frío en la espalda y las extremidades se le congelaron. Maldita sea, ¿cómo pudo perfeccionar esta mentira? El silencio de Suomo hizo que los rostros de las otras cuatro personas se vieran feos. La tensa atmósfera hizo palidecer a Li Jinfeng y a los demás. Robar a escondidas y aprender un hechizo era un delito castigado con la muerte en todas las sectas. Nadie tendría piedad de alguien que lo hiciera. Justo cuando Suomo sintió que había llegado al final del camino y que no podía hacer nada, de repente se sintió inspirado. El tartamudeó, fue la noche en que el mayor Sixion entró en Suji. Yo vi al dragón de hielo de Sibo. La sorpresa se dibujó en los rostros de los cuatro, disipando la oscuridad anterior. Solo entonces recordaron que, esa noche, para ahuyentar al Xiuse que venía a observar, Xinyan había revelado su famosa escritura de la espada del dragón de hielo. ¿Lo comprendiste después de una mirada esa noche? El normalmente tranquilo Xinyan finalmente no pudo detenerse. Sí, Suomo solo sintió alivio al escapar de la muerte. Temblaba al hablar. La alegría y una ligera culpa se reflejaron en el rostro de Si Feng Rong. Los otros tres solo reflejaban asombro, una profunda conmoción. Incluso el líder de la secta, normalmente tranquilo, estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras. Con solo una mirada, comprendió la esencia de la espada. ¿Ese talento para cultivar la espada? Divagaciones del traductor, sin final en suspenso esta vez. El análisis completo de la batalla de Suomo y su estrategia. Sus respuestas son simplemente. Salón Wukong. ¿Qué piensan todos ustedes? Pei Yuan Ran preguntó a las demás personas. Si Feng Rong fue la primera en hablar, aparte del segundo Sixion, nadie más conoce la escritura de la espada del dragón de hielo. El pergamino de Jade no se había publicado antes. Con la cultivación de Suomo, incluso si lo hubiera obtenido, no podría haberlo leído, dijo.
Fue la primera en defender a Suomo, sus intenciones protectoras eran evidentes. Pei Yuanran sonrió y dijo, Chimei, no te pongas nervioso. No puedes robar y aprender la escritura de la espada del dragón de hielo, aunque quisieras. Acabo de ver que el chico no obedecía y quería asustarlo. Xinyan de repente dijo, es una lástima. Yan le preguntó apresuradamente, ¿qué es una lástima? Los otros dos ancianos también miraron a Xinyan. Debió haber comprendido la esencia de la espada por sí solo. Contiene los inicios de la marea. Si hubiera continuado así, no le habría sido difícil alcanzar la creación del dragón. Es una lástima que haya fusionado la esencia de la espada de Awali con ella. Parece que hay más transformaciones, pero en realidad, ha impuro la esencia de la espada. Era raro que Xinyan hablara tanto. Las expresiones de las tres personas cambiaron dramáticamente. ¿Sidi quiere decir que Suomo lo ha arruinado? Pei Yuanran, quien nunca mostró sus emociones, tenía una expresión terrible en ese momento. En realidad, sabía que no necesitaba preguntar eso. Todos eran espadachines y comprendían el resultado de una esencia de espada impura. Xinyan no habló, pero las tres personas que lo conocían lo entendieron. Los tres guardaron silencio. Los cuatro estaban de un humor terrible. Habría estado bien si no conocieran el potencial de Suomo, pero su talento era tan asombroso que no podría avanzar más en la escritura de la espada del dragón de hielo. Para los cuatro que valoraban mucho el legado de la secta, fue un duro golpe. Pei Yuanran dijo con desánimo, es culpa mía. No le presté atención. Los otros tres también estaban angustiados. De los cuatro, Si Fenrong era la que peor se sentía. Estaba contenta con el talento de Suomo, pero en un instante, le informaron que Suomo no progresaría más en la escritura de la espada del dragón de hielo. Sixion, ¿de verdad no hay manera? Se mordió los labios y miró a Xinyan. A menos que pudiera rehacer su esencia de espada para purificarla. Sin embargo, lo que recibiría sería una nueva esencia de espada, no la esencia de espada de Awali ni la del dragón de hielo. No podemos enseñarle cómo progresar en eso, dijo Xinyan con pesadez. El salón Wukong quedó en silencio. Justo cuando todos se culpaban, Xinyan dijo de repente, como pudo comprender la esencia de la espada del dragón de hielo por sí solo, es muy talentoso. No es descabellado que pueda rehacer su esencia de espada. Si Fenrong de repente levantó la cabeza, sus ojos se iluminaron mientras la decepción abandonaba su rostro. ¿Tiene Sixion alguna manera? Pei Yuanran y Yan Le también se sintieron animados. Todos sabían que Xinyan no solía hablar mucho, pero si hablaba por iniciativa propia, sin duda encontraría la manera. Sus ojos miraban a Xinyan, esperando que continuara. Si pudiera comprender más escrituras de espada, con su talento, no le sería difícil rehacer su esencia de espada. Solo necesita que le enseñen más escrituras de espada, dijo Xinyan con solemnidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Yan Le no pudo evitar preguntar. No parece estar interesado en cultivar la espada, dijo Xinyan. Los tres se miraron fijamente. Habían estado preocupados por el problema del talento de Suomo y habían pasado por alto la pregunta más importante. Suomo era excepcionalmente talentoso, pero era el epítome del discípulo frívolo. Su único hábito era hacer jinsi. En cuanto a cultivar la espada, ¿cuándo había tomado la espada en serio? Pero esta persona sin ambiciones sobre la espada tenía un talento que otros admirarían. Las palabras de Xinyan dejaron atónitos a los otros tres ancianos. Si Suomo no quería practicar la espada, se preocupaban sin motivo. Los cuatro eran Xiu de la espada y sabían muy bien lo difícil que era cultivarla. En niveles superiores, además de la dificultad, también existía el peligro. Si la determinación de alguien no era lo suficientemente fuerte, básicamente no podría lograr nada. En otras palabras, a menos que Suomo quisiera aprender a usar la espada, no podían obligarlo. Los tres no pudieron evitar pensar en cómo Suomo decía que quería ser aplastado hasta la muerte por jinsi. De repente, Pei Yuanran sintió que le dolía la cabeza. ¡Qué joven tan problemático! Por supuesto, Suomo no sabía que el líder de la secta estaba sufriendo por él. Estaba sumergido en la bañera medicinal, celebrando haber superado una calamidad.
La matriz Mo en su cuerpo no había llamado la atención de los ancianos. Se sintió sorprendido y extremadamente afortunado. Al inspeccionar la matriz Mo en su cuerpo, se sorprendió al descubrir que, en algún momento desconocido, se había ocultado bajo su piel. Estuvo bien, estuvo bien. La matriz Mo, oculta bajo su piel, absorbió con avidez el poder medicinal, sanando rápidamente el cuerpo de su Mo. Descubrió que una ventaja de la matriz Mo era que podía absorber rápidamente el poder Limb y el poder medicinal, fortaleciendo continuamente su cuerpo. El hecho de que su Sutra profundo del Vajra progresara tan rápido estaba directamente relacionado con su matriz Mo. Tras sumergirse en la medicina durante unos días, Suomo descubrió que sus beneficios en la secta habían aumentado considerablemente. Ya estaba familiarizado con la elaboración de Dan y podía reconocer los componentes generales del fluido medicinal. Descubrió que el líquido medicinal en el que se sumergió contenía muchas valiosas medicinas Ling. La mente de Suomo lo convirtió automáticamente en Jinsi y saltó del susto. Cada vasija era carísima. Esto no parecía el estilo de la secta. Suomo murmuró para sí, pero rápidamente descartó la pregunta pensando en el Jinsi. Esta vez, había ganado mucho. Para él, 300 piezas de Jinsi de tercer grado no era poca cosa. Se había atrevido a apostar tanto, no por confianza, sino porque había decidido gastar todo el Jinsi antes de que Pu Yao despertara. Si Pu Yao despertara, no obtendría ni una pieza de Jinsi sin importar cuánto tuviera. Las probabilidades de que Suomo ganara eran de 1 entre 300. Suomo había apostado 300 piezas de Jinsi de tercer grado. En otras palabras, ganó 90.000 piezas de Jinsi de tercer grado. ¡Santo cielo! Suomo sintió que innumerables Jinsi flotaban sobre su cabeza. Su alma flotaba. 90.000 piezas de Jinsi de tercer grado. Un Jinsi de cuarto grado valía 500 piezas de Jinsi de tercer grado, y luego 180 piezas de Jinsi de cuarto grado. ¡Cielos! Esta era una suma gigantesca. Supuestamente, cuando Li Jingfeng fue a retirar esa enorme suma, le pidió al mayor Sixiong que la protegiera durante todo el camino. Por suerte, Suomo le había ordenado que repartiera las apuestas, así que nadie estaba conspirando. Pero el empleado del casino donde Wei Zheng había ido a apostar puso una cara extraña al verlo. Cuando Li Jingfeng le entregó el Jinsi a Suomo, le temblaban las manos. ¿Qué pergaminos de jade introductorios de Kunlun? Suomo lo tuvo todo en la cabeza. 180 piezas de Jinsi de cuarto grado. ¿Qué no podía comprar? Con una suma tan grande, Suomo no necesitó luchar. ¿No era solo el pergamino de jade introductorio de Kunlun? Solo necesitaba darse cuenta de quién lo había elegido y comprárselo. 180 piezas de Jinsi de cuarto grado. No solo el pergamino de jade para principiantes de Kunlun. Suomo pensó que incluso si fuera un hechizo Kunlun de cuarto grado normal, podría comprarlo. Gané mucho. Mucho. Nunca antes había sido tan rico. En ese entonces, Suomo se había convertido en un advenedizo, con ganas de ir a Dongfu de inmediato a comprar. Con semejante fortuna, casi podía arrasar con todas las tiendas de talismanes y materiales de Dongfu. Además, los casinos también habían ganado mucho. Deseaban que una batalla como esa ocurriera varias veces al día. En el salón Wukong se había formado una nube. Se acabó. El rostro de Yan estaba lleno de impotencia. Ahora el chico ha acumulado tanto Jinsi. No solo cultivando la espada, sospecho que de ahora en adelante simplemente empezará a comer y esperar la muerte. ¿Qué tal si le quitamos el Jinsi?, dijo Si Feng Rong con odio, odiaba la falta de ambición de Suomo y lamentaba su mala suerte. Eso no está bien. Pei Yuanran negó con la cabeza. Se lo ganó con justicia. Si se lo quitamos, ¿en qué nos diferenciaremos de los ladrones? Para entonces, podríamos obligarlo a irse a otra secta. Los tres estaban asustados. Cierto, cualquier secta competiría por un discípulo tan talentoso como Suomo. Como mínimo, si se pasaban de la raya, sería razonable que pudieran expulsar a Suomo. Ni siquiera una persona fuerte como Tian Sonxi, quien mantenía una buena relación con la secta de la espada Wukong, se rendiría. ¿Qué hacemos ahora? El rostro de Si Feng Rong estaba lleno de preocupación.
Antes, habían estado discutiendo la posibilidad de sobornar a Suomo, ya que era tan tacaño. Pero Suomo había recibido tal fortuna. Incluso Pei Yuanran y los demás estaban celosos de semejante cantidad de Jinsi. Sin lugar a dudas, Suomo se había convertido en la persona más rica de la secta de la espada Wukong. No fue posible sobornarlo con los escasos activos de la secta de la espada Wukong. Pei Yuanran no pudo evitar comenzar a frotarse la frente palpitante nuevamente. Durante los siguientes días, Suomo flotaba al caminar. Era como si pisara algodón. Solo había una pregunta en su mente. ¿Cómo gastar tanto Jinsi? Sin embargo, ya no tenía tiempo para pensar en ese problema, pues era la hora del encuentro con Wei Shen-Xixiong. Su oponente era un espadachín llamado Suolin. Era un espadachín fuerte, de rango medio en las distintas clasificaciones. Tras probar suerte en el mundo de las apuestas, Suomo quiso llevar a Li Jinfeng con él para hacer algunas apuestas. Pero Li Jinfeng, asustada, negó con la cabeza. Sentía que su corazón no podía soportar apostar así. Sin otra opción, Suomo solo pudo llevar a Xiao Guo a los grandes casinos. Suomo se había hecho famoso en Dongfu. Los empleados del casino lo reconocieron al instante. Después de ir a 2 casinos, Suomo solo pudo dejar que Xiao Guo hiciera las apuestas. Si a Suomo le preguntaran en quién tenía más confianza, sin duda sería en Wei Shen-Xixiong. Así que no dudó en apostar. Para evitar ser detectado, se mantuvo discreto. Sin embargo, llevó a Xiao Guo a apostar en todos los casinos de Dongfu, a ver si Wei Shen-Xixiong ganaba. Sin embargo, la tasa de pago en todos los casinos para Wei Shen era muy baja. Todos creían que Wei Shen ganaría. Dado que los casinos fueron abiertos por esas facciones locales, todos sabían que Wei Shen había provocado una aparición al entrar en Suji. Como se esperaba, Wei Shen-Xixiong derrotó claramente a Suolin y ganó. En este combate, la gente notó que Wei Shen era claramente más poderoso que su oponente. Tras esta pelea, Wei Shen ascendió rápidamente en la clasificación, llegando fácilmente al top 10 y convirtiéndose en un candidato a la victoria. Aunque el pago no fue alto, Suomo había invertido mucho. En esta partida, obtuvo una pequeña ganancia de 10 piezas de Jinsi de 4º grado. Como era de esperar, si uno tenía Jinsi, era más fácil hacerlo. Suomo suspiró. Wei Shen-Xixiong había ganado y ya no tenía ningún interés en los siguientes partidos. A pesar de que sus heridas no habían sanado completamente, aún estaba tratando de pensar en formas de gastar el Jinsi. Divagaciones del traductor. A Suomo no le importa, pero su falta de conocimiento le perjudicó con su esencia de espada. Claro, no tiene mucho talento, así que sus esperanzas de progresar con la escritura de la espada del dragón de hielo son escasas a menos que esté muy motivado. Además, 180 piezas de Jinsi de 4º grado. Para Suomo, la cuestión que tenía delante era extremadamente seria, gastar esa enorme cantidad de Jinsi. Desde su perspectiva, no era descabellado considerarlo un problema grave. Si no hubiera gastado todo el Jinsi antes de que Pu Yao despertara, definitivamente no habría conseguido ni una sola pieza. Su intención original al apostar la cantidad inicial era evitar que las 300 piezas de Jinsi de 3º grado cayeran en manos de Pu Yao. Esto era genial. La situación no había cambiado y necesitaba encontrar la manera de gastar aún más Jinsi. Tenía que gastarlo antes de que Pu Yao despertara. Si una suma tan grande de Jinsi terminaba en manos de Pu Yao, Suomo sintió que se volvería loco. Para evitar el peor escenario, Suomo decidió actuar de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera abandonar las puertas de la montaña, el líder de la secta lo llamó al salón Wukong. Últimamente, había sido demasiado llamativo. Era mejor ser un poco más cuidadoso. Suomo decidió ser más discreto. Si enfadaba al líder de la secta y a los demás, no tendría días fáciles. Xiao Mo. El líder de la secta levantó una taza de té y tomó un sorbo, diciendo lentamente: «Escuché que no quieres asistir a la próxima pelea». Líder de secta, no es que este discípulo no quiera, sino que no puede. Mira, sus heridas no han sanado. Aunque el próximo oponente sea desconocido, sin duda será un experto en Ingmai, y el encuentro será imposible de ganar.
mis heridas se agravarán y dejarán debilidades ocultas para mi cultivo futuro. Este discípulo cree que la espada del lago del corazón conferencia de la prueba de la espada es solo para ganar experiencia. Ha aprendido mucho esta vez. Si se lastima para ganar y daña la base, no estaría haciendo más daño que bien, dijo Suomo con el rostro serio. El líder de la secta tenía una expresión sonriente mientras miraba a Suomo. Suomo instantáneamente tuvo un mal presentimiento. ¿Has reflexionado sobre la situación? No está mal, no está mal. Sin embargo, las cosas han cambiado. Un competidor se retiró por una emergencia, así que habrá una persona que se retirará. El anciano Tianzong admiró mucho tu actuación la última vez y ha decidido darte el pase. Tienes que hacerlo bien para no defraudar las esperanzas del anciano Tianzong. En cuanto a tus heridas, no te preocupes, tu maestro no toleraría que lucharas con heridas. Suomo se congeló instantáneamente. ¿Aún necesitaba asistir a la competencia? ¿No se sabía ya que sería una pérdida? Otros solo vieron su deslumbrante éxito en su encuentro con Chao An. Lo que desconocían era cuánto se había preparado para ello. Incluso su suerte le había permitido alcanzar la victoria. Gracias a la información que Fu Jin había obtenido sobre Chao An antes del encuentro, descubrió su punto débil. Además, aprovechó al máximo las apuestas para presionarlo enormemente. Lo había usado todo, se había esforzado al máximo en maquinar, solo para lograr la victoria a duras penas. La diferencia entre Suji y Ningmai seguía siendo enorme. Si se hubiera tratado de cualquier otro competidor, habría perdido. Aparte de movimientos letales como la perla de fuego Jin, que no era adecuada para usarse en público, había hecho todo lo posible. ¿El líder de la secta quería que siguiera asistiendo a la competencia? ¿Qué le quedaba para competir? Sentía que su mente estaba un poco bloqueada. ¿De verdad creía el líder de la secta que podía derrotar a Ningmai como si estuviera cortando verduras? Ni hablar. Suomo levantó la cabeza ligeramente para mirar al líder de la secta y negó con la cabeza al instante. El líder de la secta no parecía en absoluto tan idiota. Justo cuando estaba pensando, escuchó al líder de la secta decir con una sonrisa, «Ve y prepárate bien». Suomo abandonó el salón Wukong abatido. Durante un buen rato, no pudo concentrarse. ¿Un adiós? ¿Pasaba algo así? Justo cuando estaba aturdido en la espalda de Silly Bird, de repente escuchó la voz de Puyao, «Dame 5 cuentas Jin». Esta era sin duda la voz que Suomo más deseaba oír. Por lo tanto, su cuerpo se congeló de repente al oírla. ¿Cuándo despertó este tipo? Sin embargo, respondió rápidamente. La voz de Puyao sonaba apresurada. Era evidente que necesitaba desesperadamente las cuentas Jin. Sin decir una palabra más, sacó 5 cuentas y se las entregó a Puyao. Puyao, tras obtenerlas, desapareció al instante. Solo entonces Suomo sintió que su corazón latía con fuerza. Maldita sea, Puyao iba a despertar pronto. Ni hablar. Tenía que ser más rápido. Suomo sintió como si le ardiese el trasero mientras instaba frenéticamente a Pájaro Tonto a moverse. Sentía que su corazón se aceleraba cada vez más, con la boca seca. 190 piezas de Jinzi de 4º grado. Antes de la competición, nunca había visto un Jinzi de 4º grado, y mucho menos 190 piezas de Jinzi de 4º grado. Al pensar que esta gigantesca fortuna podría no pertenecerle, Suomo se sintió fatal. Con un deseo más fuerte de gastar el Jinzi, Suomo fue a Dongfu nuevamente. Esta vez, no deambuló por el suelo. Se dirigió directamente al mejor mercado flotante de Dongfu, el pabellón volador de los 100 tesoros. La isla de los 100 tesoros era el mercado más selecto de Dongfu, y allí se vendían los artículos más caros y de mayor calidad. Todos los talismán que se vendían eran de la más alta calidad. Las materias primas eran artículos raros. El pabellón volador de los 100 tesoros se forjó en la cima de una pequeña montaña. La razón por la que siempre flotaba en el aire y nunca necesitaba aterrizar se debía a los Jinzi que lo habitaban. Nunca nadie había causado problemas en el pabellón volador de los 100 tesoros, ni siquiera los expertos en Jindan. Esta era la primera vez que Suomo visitaba el pabellón volador de los 100 tesoros.
Si no llevara 190 piezas de ginseng de cuarto grado, definitivamente no se habría atrevido a venir a una tienda tan exclusiva. La montaña no era grande, solo unos 70 mu. Era extremadamente hermosa, con todo tipo de hierbas y flores lin plantadas, mientras la música lin fluía. Suomo no sabía mucho sobre la música lin, pero las hierbas y flores lin realmente lo asustaban, ya que estaba familiarizado con la creación de Dan. Cualquier tallo de hierba lin y flor que había allí era un espécimen raro que Suomo solo había visto en los pergaminos de jade. Caña antenaria de cuarto grado, hongo pesadilla de cuarto grado, loto de fuego rojo de cuarto grado. No necesitaban darse aires. Esas plantas de lin de cuarto y quinto grado simplemente estaban plantadas allí. Si los clientes que entraban no tenían el dinero lleno, tendrían que tener cuidado al levantar los pies por miedo a pisar una planta. No podían permitirse pagar el precio. En un lugar como el pabellón volador de los 100 tesoros, nunca había que preocuparse por la aglomeración. Cuando Suomo llegó, solo había un invitado. El que recibió a Suomo era un comerciante que vestía una túnica negra con bordados dorados. Su mirada era penetrante. Al verlo, se acercó con entusiasmo. «Oye, ¿no es el señor Suo? Qué honor tenerlo como cliente». «Señor Suo, su combate nos ayudó mucho a los Donfu. Fue una buena pelea. TSK, 3 cadenas». Me quedé impactado al verlo. Recibirlo hoy es una gran fortuna. La voz del tendero era cálida, pero no aduladora. Sus palabras conmovieron el orgullo de Suomo, pero no exageraron. Incluso el volumen estaba controlado a un nivel adecuado para no molestar al cliente que estaba mirando los talismanes no muy lejos. Lo que sorprendió aún más a Suomo fue que este tendero de aspecto amigable era un Ningmai. En ese momento, Suomo no pudo evitar mirar al otro comerciante. Como era de esperar, también cultivaba Ningmai. No solo estaban los dos comerciantes. Había otros dos comerciantes esperando a su lado, también cultivando Ningmai. Los cultivadores de Ningmai utilizados como comerciantes. Esto fue suficiente para sorprender a Suomo. Pensó en los combates que se desarrollaban abajo, los Syuse Ningmai luchando de un lado a otro, de una forma imponente. Sin embargo, en el pabellón volador de los 100 tesoros, los Syuse del mismo nivel Ningmai eran solo comerciantes. Se preguntó quién era el dueño del pabellón volador de los 100 tesoros. El otro debía tener un pasado muy importante. Había un beneficio en la cara de zombie de Suomo. No importaba lo que estuviera pensando por dentro, nunca se notaría en la superficie. Vine a ver si había algo adecuado para mí. Debido al cultivo del otro, Suomo también fue muy educado. Ah, entonces mira a tu alrededor. Si ves algo que te guste, esto te lo explicará mejor. El tendero sonrió mientras decía. No tenía mucho calor, pero tampoco frío. Con solo una mirada, los ojos de Suomo se nublaron. En ese momento, poseía muchas cosas buenas, pero aparte del pergamino de jade que llevaba en la cintura, que apenas cabía en el pabellón volador de los 100 tesoros, ninguna otra cosa era comparable. Todas eran cosas buenas. Cosas buenas. Suomo tragó saliva sin parar, con los ojos iluminados, deseando guardar todos los talismanes de los estantes en su bolso. Sin embargo, al ver los precios marcados en los artículos, fue como si le hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. Esta espada voladora usa los cristales de alma de agua del océano profundo, provenientes de 10.000 millas bajo la superficie. Cada cristal de alma de agua es de grado superior al cuarto grado y fue creado por un maestro famoso. Esta espada voladora está hecha de 7 espadas y puede organizarse de muchas maneras. La osa mayor, en el cuerpo de las espadas puede configurarlas fácilmente para formar la formación de espada osa mayor. Si está en manos de expertos en formaciones como usted, señor Suo, se volverá aún más poderosa. Suomo miró el precio, 600 piezas de ginseng de cuarto grado. Con un pequeño temblor en su corazón, miró rápidamente otro artículo. Esta es una túnica de algodón celestial. Está tejida con 16.000 hebras de seda celestial helada. Esta seda celestial helada es extremadamente fuerte y difícil de romper con una espada voladora, y puede absorber automáticamente la energía Lin del entorno. Contiene 7 formaciones, cada una con diferentes efectos,
todos útiles. Además, esta túnica de algodón celestial es extremadamente fuerte en defensa. Hemos realizado pruebas especializadas. Precio: 500 piezas de Jinsi de cuarto grado. Suomo se fue sin levantar la vista. Suomo recorrió los diferentes estantes mientras los examinaba superficialmente. Cada talismán era muy bueno, pero el precio lo desesperaba. Al final, estaba completamente aturdido y solo miró el precio primero. El comerciante no lo apresuró ni se impacientó. Demostró una gran profesionalidad. Suomo vio de repente un artículo con un valor de 100 piezas de Jinsi de cuarto grado. No pudo evitar detenerse. Un anillo que parecía un círculo de metal yacía allí en silencio. Al notar la mirada de Suomo, el comerciante presentó diligentemente: este anillo dimensional es un fracaso a medias. El falsificador originalmente quería forjar un anillo dimensional de cuarto grado, pero al final fracasó. Este anillo dimensional es un poco más grande que los anillos dimensionales normales de tercer grado, pero es más pequeño que los de cuarto grado. Como el dueño conoce al falsificador, este anillo dimensional se colocó aquí para su venta. Anillo dimensional. La alegría inundó el corazón de Suomo. No pensó que el pabellón volador de los 100 tesoros vendería anillos dimensionales. Los llamados anillos dimensionales eran talismanes de almacenamiento. La bolsa de 100 tesoros que llevaba en la cintura era un talismán similar que podía almacenar y transportar objetos. Sin embargo, el anillo dimensional era un talismán de almacenamiento de mayor nivel que la bolsa de 100 tesoros. No solo podía contener más objetos, sino que los objetos almacenados no aumentaban el peso. En ese aspecto, era mucho mejor que una bolsa de 100 tesoros. Sin embargo, era mucho más difícil fabricar un anillo dimensional que una bolsa de 100 tesoros. Era difícil encontrarlo en el mercado y el precio nunca bajaba. Si no fuera por su inesperada ganancia, Suomo no sabía cuánto tardaría en poder permitirse un anillo dimensional. El anillo dimensional era un talismán extremadamente útil. Suomo casi no necesitó pensarlo y sacó el Jinsi: lo compraré. Divagaciones del traductor: ¿no tienes suerte, Suomo? Bueno, él no lo cree. Sus planes de arruinarse se arruinaron y está siendo arrastrado al abismo. Aparece uno de los elementos básicos de una novela de fantasía china: el anillo dimensional. Suomo es relativamente rico, pero no lo suficiente como para arrasar en las tiendas de lujo. Gracias por todos sus comentarios. Según lo que recuerdo, la conversión para Jinsi es: primero de primer grado igual a 1 de segundo grado. 100 de segundo grado igual a 1 de tercer grado. 500 de tercer grado igual a 1 de cuarto grado. Suomo no pudo soltar el anillo dimensional una vez que lo tuvo en sus manos. El señor Suo tiene muy buena vista. El espacio dentro de este anillo dimensional es de 9 san cuadrados, más del doble del área de un anillo dimensional normal de tercer grado, pero el precio es solo un 30% más caro que un anillo dimensional de tercer grado. Guardado dentro del anillo dimensional, no se pudre ni se deteriora. Estará tan fresco como lo estuvo incluso 100 años después. Es fácil sacar objetos. Solo hay que mover la mente y entrará en la palma de la mano. El comerciante elogió y luego le entregó a Suomo un pergamino de jade. Este pergamino de jade contiene algunos de los Jinsi especiales para anillos dimensionales. Esta tienda los ofrece gratis. El señor Suo es un joven realmente prometedor. Esta tienda lleva mucho tiempo abierta, pero el señor Suo es el primer cliente en tener un anillo dimensional en Suji. Realmente fue un buen artículo. Suomo arrojó todo lo que contenía la bolsa de los 100 tesoros al anillo dimensional y sintió que su cuerpo se aligeraba. Su bolsa contenía una enorme montaña de objetos. Si no hubiera avanzado un poco con él, Sutra profundo del Vajra, se habría aplastado bajo el peso de los objetos. Ahora que todo estaba en el anillo dimensional, no sentía ningún peso. La sensación era demasiado agradable. Un área san de 9 cuadrados estaba vacía. Su enorme pila de objetos solo ocupaba un rincón diminuto. El gigantesco espacio era suficiente para albergar innumerables discos de formación. ¿Qué estilo de sello medicinal? Con el anillo dimensional, sería el verdadero estilo de sello medicinal. Aunque ya lo sabía, suspiraba ante el contraste entre el anillo dimensional y la bolsa de los 100 tesoros.
con razón era tan caro. Una pieza de Jinsei, un objeto de un solo tipo. Lo que más le satisfizo a Suomo fue la simple apariencia de este anillo dimensional. Parecía un círculo metálico normal y poco atractivo. Si uno no lo supiera, jamás pensaría que este anodino círculo metálico fuera un anillo dimensional que valiera 100 Jinsei de cuarto grado. Suomo sabía que su cultivo era bajo. Si era demasiado ostentoso, no era diferente a pedir la muerte. Donfu podía parecer ordenado a simple vista, pero cosas como matar gente por sus tesoros y que desaparecieran repentinamente eran comunes. La gente se conmovía por la riqueza, la gente moría por ella, los pájaros morían por comida. Esto era igual en cualquier lugar. No quería perder su pequeña vida por un anillo dimensional. La apariencia sencilla del anillo dimensional encajaba bien con su mentalidad. Valió la pena gastar 100 piezas de Jinsei de cuarto grado. Extremadamente satisfecho, Suomo pensó en las 90 piezas restantes de Jinsei. Continuemos. El tendero se sorprendió un poco ante la riqueza de Suomo. Era la primera vez que veía a un Sugisiose gastar 100 piezas de Jinsei de cuarto grado sin pestañear. No sabía que Suomo estaba compitiendo contra el tiempo con Puyao. Si Puyao no existiera, se habría aferrado a las 100 piezas de Jinsei de cuarto grado y, sin duda, no habría podido comprar el anillo dimensional. Pero ahora mismo, el Jinsei solo sería suyo si lo gastaba. Aunque Puyao siempre ofrecía hechizos en lo que él llamaba un intercambio, al pensar en lo que le había dado, Suomo estaba tan molesto que quería escupir sangre. Ya fuera el cultivo espiritual de respiración embrionaria, de la primera vez, la matriz Mo y la semilla Yao después, todas tenían efectos secundarios. En cuanto a cosas como el conocimiento de fragancias, quería matar a alguien. No era un delito gastar. Si no gastaba, sin duda lloraría. Suomo siguió caminando. Su mirada se posó en una pagoda de 5 colores. Esta pagoda de 5 colores estaba compuesta por 5 niveles, cada uno de un color diferente. Familiarizado con los 5 elementos, Suomo la reconoció al instante como un talismán de 5 elementos. Cada nivel representaba un elemento de los 5 elementos. Esta pagoda de los 5 elementos fue hecha por un Xiu errante. Originalmente, este Xiu errante pretendía crear un talismán que aumentara el control sobre los 5 elementos, pero su cultivo se desvió y su espíritu se extinguió. Su familia vendió este talismán inacabado a esta tienda. La idea detrás de esta pagoda de los 5 elementos es extremadamente ingeniosa. Puede que los 5 niveles de la torre no estén hechos con los mejores materiales, pero habría sido difícil reunirlos. Es una lástima que Donfu esté dominado por el Xiu espada y que no muchos cultiven los 5 elementos, por lo que nadie ha preguntado por este talismán. Me parece que el señor Suo tiene una profesión secundaria, el cultivo de Ling. Esta pagoda de los 5 colores es ideal para ti. Si estás dispuesto, esta tienda también te regalará los hechizos para forjar la pagoda de los 5 colores. Es el pergamino de jade que dejó el dueño original de la pagoda de los 5 colores. Suomo miró el precio, 50 piezas de Jinsei de cuarto grado. No pudo evitar la tentación, el artículo es bueno, pero el precio. Al oír esto, el tendero se disculpó, lo siento. No es que este no quiera, pero la tienda no regatea. El otro podría haberlo dicho con educación, pero el tono era firme. Parecía que realmente no podía negociar, murmuró Suomo para sus adentros. Pero la pagoda de 5 colores lo tentó mucho. Solo pudo decir, ¿podría sacarla para que la vea? No hay problema. El comerciante sacó rápidamente la pagoda de 5 colores y se la entregó a Suomo. Una vez que la pagoda de 5 colores llegó a las manos de Suomo, sintió las vivaces energías de los 5 elementos. Comenzó cultivando plantas Ling y era extremadamente sensible a los 5 elementos. Incluso las escrituras de espada que practicó posteriormente tenían claras inclinaciones hacia los 5 elementos. Los niveles dispuestos desde la cima de la pagoda hasta la base eran oro, madera, agua, fuego y tierra. Cuando el poder Ling se canalizó hacia la pagoda, esta brilló instantáneamente con luz de 5 colores. Suomo sintió como si sostuviera una bola extremadamente pura de energía de los 5 elementos. Su mente se movió mientras conjuraba en silencio el pequeño arte de nube y lluvia.
Entonces sintió que la humedad que lo rodeaba se acumulaba en su mano. ¡Qué rápido! Suomo estaba muy sorprendido. Fue el doble de rápido que cuando lanzó el pequeño arte de nubes y lluvia por sí solo. ¡Qué talismán tan poderoso! Suomo comprendió al instante el valor de este talismán. Quizás, en manos de otra persona, no sería muy útil, pero en las suyas, sería muy efectivo. Esta pagoda de 5 colores es ideal para ti. De repente, una voz vino desde atrás de él. Al oír esto, Suomo se dio la vuelta. En algún momento desconocido, alguien había estado detrás de él sin que él lo supiera. Era él. Suomo no pudo evitarlo. Frente a él había una persona con un sombrero de gasa negra. Era el hombre que había acudido a él para cortar el imán de frío. Este hombre llamado Su tenía orígenes misteriosos. Era muy fuerte y había ganado fácilmente en los últimos combates. Estaba entre los 10 mejores del ranking. También había hecho una apuesta con Chao An, lo que lo puso en una situación muy difícil. Podría decirse que ayudó a Suomo. Por supuesto, Suomo no tenía ninguna relación con él, por lo que Suomo no tenía motivos para pensar que el otro había apostado solo para ayudarlo. Te lo compraré, dijo Su brevemente. Solo tienes que ayudarme con algo. El comerciante que estaba a su lado se movió perceptivamente hacia un lado, sin interrumpir su conversación. Suomo se mostró extremadamente cauteloso. Negó con la cabeza y dijo, no hace falta, puedo comprarlo yo mismo. 50 piezas de Jinsi de 4º grado no era poca cantidad. Convertidas, eran 25.000 Jinsi de 3er grado. Un favor cuyo pago ascendía a 50 piezas de Jinsi de 4º grado. Incluso pensando con los pies, Suomo sabía que el favor no era fácil. Añadiendo algo. Su sacó una botella de jade, dan de fuego intenso del fuerte Chao. 36. Ayúdame a forjar algo. ¿Forjar algo? El corazón de Suomo se tranquilizó un poco. Lo que más teme G es luchar y matar. Un momento, pensando en su historia de casi ser asesinado cuando procesó la semilla del loto negro intenso, preguntó apresuradamente, ¿forjar qué? Forja el imán frío en lingotes de espada, dijo Su. Eso no es posible, dijo Suomo con decisión. Esa cosa es de 4º grado. Me costó todo mi poder solo cortarla. No tengo el poder para forjarla en palanquillas de espada. Puedes hacerlo, la voz de Su seguía intacta. Podrías procesar la semilla del loto negro intenso. Añadiendo esta pagoda de 5 colores, puedes forjarla. Habría sido mejor que Su no hubiera mencionado la semilla del loto negro intenso. En cuanto se mencionó, la ira en el corazón de Suomo estalló. Si este bastardo frente a él no hubiera difundido la información, ese negocio no habría venido a buscarlo, G casi pierde la vida. También te ayudaré a entrar entre los 10 primeros. Las ligeras palabras de Su disiparon instantáneamente el fuego en el corazón de Suomo. El corazón de Suomo se conmovió. Tanteó y preguntó, ¿qué hago entonces para la segunda ronda? Estás libre para la segunda ronda, dijo Su. Suomo estaba secretamente sorprendido. Este tipo tenía la habilidad de conocer información tan secreta. Acababa de enterarse, por el líder de la secta, de que él era el adiós, y la persona frente a él también lo sabía. La oferta del otro lo tentó. Pu Yao probablemente despertaría pronto. Si lo hacía, el Jinsi cambiaría de posesión al instante, y entonces su idea de comprar el pergamino de jade de la formación preliminar con LUN no era realista. Si quería conseguirlo, tendría que participar en la competición. 100 personas asistirían a la última competición sin reglas. Aunque todos los 100 ganarían un premio, cuanto más abajo estuviera en la clasificación, menos posibilidades tenía de conseguirlo. Pero Suomo seguía sintiendo que la oferta del otro no era tan simple. Dime cómo forjar las piezas de la espada. Primero decidió averiguar más. Esculpe una formación en cada tocho con la luna moribunda. Hay 4 formaciones en total, dijo Su. ¿Luna fluyente moribunda? La cabeza de Suomo se sacudió como un tambor. Imposible, imposible. La luna moribunda no es un material que pueda usar ahora mismo. No se estaba mostrando humilde.
Aunque la luna moribunda era un material de tercer grado, era raro. Tenía propiedades extremadamente especiales y era realmente un material de alta gama. Puede que todos sean de tercer grado, pero habría grandes diferencias. Los llamados grados eran, en realidad, un concepto extremadamente vago. A veces se referían a una clasificación horizontal, mientras que otras veces a una vertical. Este sistema de categorización impreciso no se debía a la falta de rigor de los cultivadores, sino a la complejidad de los atributos de muchos materiales. Por ejemplo, el fuego de estalagmita. Era una semilla de fuego de segundo grado. Esta era la clasificación horizontal, ya que poseía los atributos de una semilla de fuego. Había muchos tipos de fuego de estalagmita. Si se cultivaba durante un largo periodo en un lugar con energía Lin más densa, se transformaba en otro tipo de fuego, el fuego púrpura frío, y si se mantenía encendido, formaba otro fuego, el fuego de onda yin. El fuego de estalagmita era de segundo grado, el fuego púrpura frío era de tercer grado, el fuego de onda yin era de cuarto grado. Los cultivadores los verían como una especie completamente diferente, porque eran de diferentes grados y tenían diferentes atributos, pero de hecho eran la misma fuente de fuego. Algunos materiales aumentaron de calidad, pero conservaron su apariencia y se clasificaron verticalmente. Por ejemplo, la hierba de dragón de fuego. La hierba de dragón de fuego de tercer grado y la de cuarto grado podían diferir en cuanto a la energía Lin que contenían y el color de su fruto, pero aún así era muy fácil identificarla como hierba de dragón de fuego. La luna moribunda pertenecía al segundo tipo. La llamada luna moribunda de tercer grado se refería a cómo, entre todas las lunas moribundas, se clasificaba como la antepenúltima especie. En realidad, la segunda situación ocurrió con mucha más frecuencia que la primera. Este tipo de categorización se había formado a lo largo de miles de años, según la convención. La luna moribunda era un material de alta calidad. Era extremadamente difícil de recolectar y procesar. Ciertamente, no era algo que un Sugisiuse como Suomo pudiera forjar. Suomo sospechaba que ni siquiera podía procesar la luna moribunda de primer y segundo grado, y mucho menos la de tercer grado. No pudo tomar el negocio. Divagaciones del traductor. No te tomes las clasificaciones demasiado en serio, pero ten en cuenta que algunos se transformarán y otros no al subir de nivel. El horizontal y el vertical son muy raros, así que ¿alguien tiene una mejor sugerencia? Ya fuera la fabricación de danés o la forja, todo conllevaba riesgos. Este riesgo no solo implicaba el riesgo de fracasar, sino también peligro. La pérdida de todo poder Lin, las almas arrancadas, el poder Lin revertido y el envenenamiento. El más leve sería un daño físico grave, el más severo sería la destrucción del alma. Si alguien procesaba algo que superaba con creces sus capacidades, los peligros se multiplicarían. Las bestias ya aún necesitaban cultivadores para matarlas, y esas hierbas y medicinas Lin que habían vivido durante cientos y miles de años, ¿permitirían que otros las mataran fácilmente? Todos los seres del mundo tenían sus propias defensas. Esas entidades de apariencia débil, con la ferocidad y los peligros que contenían sus cuerpos débiles, podrían matar fácilmente a una persona. Suomo podía cometer actos arriesgados con frecuencia, pero en el fondo era extremadamente cauteloso. Solo corría esos riesgos cuando no tenía suficientes recursos y no tenía otra opción. Los cultivadores de nivel más bajo, si no arriesgaban su vida, ¿con qué podían hacerlo? Pero en ese momento, sus necesidades y la oferta del otro no habían llegado al punto que requiriera que él arriesgara tanto. Lo siento, estoy muy ocupado ahora mismo, dijo Suomo sin expresión. Hermano Suo. De repente, una voz familiar resonó tras él. Suomo se quedó quieto y se dio la vuelta. Sin que él lo supiera, un hombre vestido de blanco estaba de pie tras él. Sus rasgos le resultaron familiares. ¿Dónde los había visto? ¿No era Lin Qian? Suomo recordó rápidamente dónde lo había visto, sobre todo porque no había muchos tan guapos. ¿El joven amo rico, la oveja gorda? ¿Este tipo no se había ido? Lin Qian, ¿aún no te has ido? Suomo tenía una muy buena impresión de este apuesto chico. Al volver a verlo, se alegró mucho. Jaja, la conferencia de prueba de espadas es un evento muy interesante.
Si me hubiera ido y no hubiera visto la espectacular actuación del hermano So, me habría arrepentido toda la vida. Lin Qian sonrió mientras decía, con un tono cálido y humilde, acortando sutilmente la distancia entre ambos. Suomo se sintió un poco avergonzado por las palabras de Lin Qian y dijo, tuve suerte. Lin Qian lo superaba con creces. Sus trucos eran un poco ingeniosos, pero eso dependía de contra quién los usara. Sin embargo, su cara de zombi no podía sonrojarse. La suerte es una especie de fuerza, dijo Lin Qian riendo con franqueza. Se giró hacia Su, con el sombrero de gasa negra, y dijo con una leve sonrisa, no pensé que me encontraría con su Chimei aquí. Por favor, envíale mis saludos a Wen Senren. ¿Quién eres? La voz de Su era fría, un destello de hielo se reflejaba en sus ojos tras la gasa negra. La ligera túnica ondeaba como si fuera a atacar en cualquier momento. Al ser llamada repentinamente por un desconocido, se sintió conmocionada y enojada. Las expresiones de los comerciantes de los alrededores cambiaron. Suomo sintió que la temperatura a su alrededor descendía y se sorprendió. Su, que ya había sido misterioso a sus ojos, se volvió aún más poderoso y misterioso. Lin Qian no se vio afectado en absoluto, sonrió y dijo, Chimei nunca me ha visto antes y, naturalmente, no me reconocería. Parecía no querer insistir con la pregunta. Le sonrió a Suomo y dijo, hermano Suo, ¿por qué no te interesa la sugerencia de su Chimei? Que yo sepa, además de los premios, para los 10 primeros, si son discípulos locales, también hay otros beneficios. ¿Otros beneficios? Suomo se quedó quieto y se rascó la cabeza. ¿Cómo es que no he oído hablar de esto? Jaja, el destino no se puede revelar, sonrió Lin Qian. Incluso con los mayores beneficios, hay que estar vivo para disfrutarlos. Suomo se encogió de hombros con indiferencia. Apenas podía procesar el imán de frío de 4º grado, pero tallar formaciones en las palanquillas de la espada y usar la luna moribunda en el proceso superaba con creces sus capacidades. Ambos ya se conocían, y Suomo era mucho más informal. A Lin Qian también le gustó la actitud despreocupada de Suomo. Al oír esto, rió, ¿el hermano Suo no se siente seguro? Mientras Suomo y Lin Qian hablaban, Su guardó silencio. No era tonta y se dio cuenta de que Lin Qian le estaba ayudando. Por eso, era evidente que Lin Qian no tenía malas intenciones. Suomo rió disimuladamente, ni hablar. Solo estoy en Suji. Si estoy en Ningmai, si vienes a buscarme, siempre que el precio sea justo, no hay problema. La gasa negra del sombrero de Su ondeaba. Cuando Suomo estaba en Ningmai, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Había demasiadas incertidumbres en la cultivación. Nadie podía garantizar que alcanzarían cierta etapa en un tiempo determinado. En el proceso de cultivación, ocurrían demasiados sucesos extraños que ni siquiera los más grandes genios podían evitar. Así que el hermano Su está preocupado por este problema. De hecho, conozco una manera de resolverlo, dijo Lin Qian con voz grave. Cuéntamelo, dijo Suomo. Lin Qian podía tener un vasto conocimiento, pero el problema del cultivo no era algo fácil de resolver. El espíritu del hermano Su es excepcionalmente fuerte. ¿Por qué no consideras una formación de fuego de 4 vueltas con doble cadena? Las palabras de Lin Qian fueron como un rayo que cruzó el cielo. Fue como si alguien le hubiera lanzado un hechizo paralizante. Quedó atónito. Formación de fuego de 4 vueltas de doble cadena. Formación de fuego de 4 vueltas de doble cadena. La mirada de Suomo estaba perdida, como si se estuviera volviendo loco, mientras murmuraba para sí mismo. Cayó al suelo con algunos hinsi en las manos mientras comenzaba a preparar una formación. Lin Qian le hizo un gesto con la mano a uno de los comerciantes, quien comprendió al instante y cerró las puertas de la tienda. Su se sobresaltó un poco al ver a Lin Qian, pero guardó silencio. Sabía que Suomo estaba en medio de una epifanía. Las epifanías eran estados que solo se alcanzaban con suerte, nunca con habilidad. Si se interrumpían, era difícil recuperar ese maravilloso estado. De repente, Lin Qian le hizo un gesto con la mano a Su y se giró para caminar hacia otra habitación. Su dudó un momento, pero aún así siguió. Cuando Su entró en la habitación, la luz brilló de repente y los sonidos del exterior desaparecieron al instante. Quedó muy sorprendida.
La cultivación de la persona frente a ella era insondablemente profunda. Su Chimei, no te preocupes. Esto es solo un Jinsi que bloquea el sonido. Lin Qian sonrió y preguntó, ¿Chimei aún sospecha de mi identidad? Y al terminar, sacó un colgante de jade. ¿Chimei reconoce este objeto? La mirada de Su se posó en el colgante de jade que Lin Qian tenía en sus manos, y su cuerpo tembló. No pudo mantener la compostura. Un colgante del lago del corazón. Lin Qian sonrió y le entregó generosamente el colgante de jade que tenía en sus manos a Su. Su tomó el colgante de jade. El pequeño lago en él era como una entidad viva, en constante cambio. A veces, el viento creaba ondas, o la superficie era lisa como un espejo. Sintiendo las presencias familiares que emanaban del colgante de jade, así como el Jinsi exclusivo de su secta, supo al instante que el colgante de jade en su mano era el símbolo de la secta, un colgante del lago del corazón. Pero nunca había oído hablar de otro anciano de la secta que aún tuviera un discípulo. Pero este colgante del lago del corazón era real. Quienes poseían un colgante del lago del corazón eran todos ancianos principales de la secta. Su maestra tenía uno. Pero incluso los mejores discípulos de la secta, ella y Geu Romping, no tenían un colgante del lago del corazón. La secta tenía una regla: ver el colgante de jade era como ver el Senren. Su hizo una reverencia y volvió a saludar, Sisu. Chimei es educado. Lin Qian le devolvió el saludo y dijo, Chimei y yo tenemos más o menos la misma edad. Es mejor que nos llamemos así. No he regresado a la secta, así que no hay razón para llamarme Sisu. Su no supo qué decir y guardó silencio. Seguía sumida en una profunda conmoción. Desde la aparición de Lin Xixian hasta ahora, seguía sin ver su verdadero poder. Cuanto más oculto estaba, más asombrada estaba. Esto significaba que la fuerza de Lin Xixian era al menos 2 niveles superior a la suya. Se preguntó qué anciano había criado a una persona tan aterradora. De repente se sintió afortunada de que Lin Xixian fuera un discípulo de su secta. Los comerciantes vieron la luz que destellaba fuera de la habitación, perceptivamente, apartaron la mirada. Cuando Suomo abrió los ojos, Su y Lin Qian entraron en su visión. «Felicitaciones, hermano Su». Lin Qian sonrió y dijo, «Después de hoy, el camino del hermano Su hacia la riqueza se ha ensanchado aún más». Suomo, que acababa de ordenar sus pensamientos, se alegró al escuchar las palabras de Lin Qian. Levantó las manos a modo de saludo, «Tengo que agradecer al hermano Lin. Sin su guía, ni siquiera habría considerado este método. Esta es la habilidad del hermano Su. Acabo de decir algunas cosas y no pensé que el hermano Su pudiera hacerlas realidad. Estoy muy sorprendido». Lin Qian sonrió y negó con la cabeza. Suomo no dijo nada más. Bajó la cabeza mientras saboreaba el maravilloso estado en el que se encontraba. Le costaba mucho describirlo. Al mismo tiempo, le costaba recordar lo que había percibido, pero sintió que una pequeña ventana de papel se había roto. Muchos lugares que antes no había notado y que eran ambiguos ahora eran evidentes. Este sentimiento fue realmente demasiado grande. Se quedó allí, saboreándolo lentamente. Solo cuando su mente se calmó, volvió a levantar la cabeza. En ese momento, de repente se dio cuenta de que, sin darse cuenta, habían pasado más de 4 horas. Al ver los fragmentos de Jinsi en el suelo, se sintió un poco avergonzado. Había experimentado conformaciones en la tienda de otra persona y, de hecho, no lo habían echado. Esta tienda era muy tranquila. Cuando echó un vistazo más allá de la puerta cerrada, se sorprendió un poco. Entonces vio a Lin Qian hacerle un gesto al dependiente para que abriera la puerta, y comprendió. Sintió aún más curiosidad por los orígenes de Lin Qian. Por las palabras de Lin Qian, supo que esta oveja gorda sin duda tenía un origen noble, pero viéndola ahora, era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Al observar el respeto que los comerciantes mostraban hacia Lin Qian, Suomo no pudo evitar especular. ¿Era Lin Qian el dueño del pabellón volador de los 100 tesoros? Pero la primera vez que se encontró con Lin Qian, parecía que nunca había visitado Dongfu. Al notar la mirada de Suomo, Lin Qian sonrió con naturalidad y dijo, ¿tiene el hermano Su alguna posibilidad de forjar? Si el hermano Su está de acuerdo,
Esta pagoda de 5 colores puede considerarse parte del pago. Además de lo que Chimei le prometió, puedo añadir algo más. En el futuro, si el hermano Suo viene, todas las compras tendrán un 20% de descuento. ¿Qué te parece? ¿Está el hermano Suo satisfecho? Beneficios muy importantes. Sin considerar el valor de la pagoda de los 5 colores, este 20% de descuento fue sumamente valioso. Justo cuando todos pensaron que esto era suficiente para conmover a Suomo negó con la cabeza. Oh, si el hermano Suo tiene alguna otra solicitud, por favor dígala. Lin Qian hizo un gesto de solicitud. Aceptaré el trabajo. Suomo sorprendió a todos una vez más. En cuanto al pago, el hermano Lin acaba de pagarlo ahora mismo. Justo cuando todos estaban aturdidos, Suomo señaló la pagoda de 5 colores. Compraré la pagoda de 5 colores. Para terminar, sacó un montón de Jinsi. Los rostros de todos cambiaron al mismo tiempo. Suomo, de bajo cultivo y con cara de zombi, de repente se volvió honesto y bondadoso. Tras la gasa, una expresión extraña se dibujó en el rostro de Su. El Suomo que tenía frente a ella era como otra persona en comparación con lo que conocía antes. En ese momento no se veía nada de la miseria o la avaricia de Suomo. ¿Era esta la verdadera personalidad del chico? Como era de esperar, el maestro no se equivocaba. No se puede juzgar a una persona por su apariencia. Justo cuando estaba reflexionando sobre ello, de repente escuchó a Suomo agregar apresuradamente con dolor. Recuerda el descuento. Divagaciones del traductor, por si acaso se confunden, existen niveles y etapas. Por ejemplo, Lianqi, Suji, Hindan, etc., son etapas. Cada etapa tiene niveles. Por ejemplo, Suomo tuvo que superar los niveles de Lianqi al principio de la historia. Gracias a todos por sus sugerencias. Lo pensaré y veré si algo más en la historia modifica la definición.